voy a mandar un consenso que es la hipertensión en gatos. Yo opino que las de cardio deberían ser eliminadas. No, porque subí hace tiempo, igual la clase. No. Usted dijo que su gato era cardiópata. Sí, ¿Tiene eso? Sí. ¿Tiene cardiopatía? Sí, es que tiene todo. Acá les voy a mostrar otra enfermedad que también tiene. Sí, ¿Qué no tiene? Ya está más allá que acá. Oye, pero en las de pediatría Yo le doy lo mejor que puedo hasta que ya. Profe, ¿con qué lo tratan hoy en día? Hoy en día pregabalina le doy, la ministra Solenza hace poco. Y alimento renal. De todo un cada 6 poco. meses, o cada un año, dependiendo de cómo es también, del examen. Como yo no se los tomo, tengo que llevar a otro lugar. Yo no se los tomo porque a mí yo me pongo a llegar. Soy. Soy la ¿En serio? La otra vez le estaban tomando muestra de sangre a una colega mía y me puse a llorar. Pero porque me dio pena, no porque lo tuviera, yo ni siquiera miro, porque yo no cuestiono a nadie, la verdad, cada uno sabe sus cositas, pero a mí me da pena. Lo pasa mal el veterinario. Lo pasa mal el gato y el veterinario. Bueno, tengo otro problema, perdí esto. Me acabo de dar cuenta de que ya. No, pero. No, si no es la pila, pues es el problema. A esta altura, ¿por qué? Sí, ya me queda poquito. Ya, entonces, hoy día vamos a pasar enfermedades. Le puse como nombres degenerativas porque son como enfermedades ya de pacientes serios. ¿Ya? Igual en el transcurso de las clases ya hemos pasado como clases que son muy frecuentes en pacientes felinos ya de edad avanzada, por ejemplo el hipertiroidismo, ya lo hemos conversado, el linfoma, ¿ya? Y acá vamos a pasar algunas que son ya obviamente crónicas también, ¿ya? Vamos a empezar primero recordando que igual el paciente felino ya adulto, o sea, ya sea pediátrico, ¿ya? Tiene ciertas características como específicas que la verdad que independiente quizás de los cuidados las vamos a encontrar igual, ¿ya? Por ejemplo, estos pacientes empiezan a perder masa muscular, ya netamente por el envejecimiento, su piel también se vuelve más frágil en comparación quizás a otras edades, ¿ya? También sus actividades físicas van variando porque ya no son como tan activos, bueno, si se ponen como muy activos, obviamente hay que pensar y sospechar de enfermedades endocrinas, principalmente el hipertiroidismo, ¿ya? Y notamos como alteraciones específicas en ellos que solamente por el envejecimiento las vamos a encontrar, ¿ya? Por ejemplo, pacientes mayores a 7, 8 años, incluso ya ahora que recuerden que la esperanza de vida en un gato es mucho más alta que en el pasado. Ya en el pasado se describía que aproximadamente la esperanza de vida de un felino eran 5 años, que si uno lo piensa es poquito. Y hoy en día es 10, 12 años, ¿ya? Entonces tenemos incluso un rol mucho más importante nosotros y ustedes obviamente como futuros médicos que tenemos que saber cómo pesquisar ciertas enfermedades y que eso no nos pase como por alto, porque vamos a tener una población mayor de gatitos más viejos, ¿ya? En comparación al pasado, porque ahora tenemos como una tendencia más indoor, la gente cuida más sus gatitos, obviamente tenemos este otro contexto que por ejemplo en Melipilla todavía se vive en que los gatos son de afuera, pero obviamente uno tiene que ir educando de a poquito, ¿ya? Entonces sabemos que nos vamos a encontrar con alteraciones, vamos a tener mayor predisposición quizás a neoplasias, por ejemplo la absorción de los nutrientes de ellos no va a ser la misma que quizás en el pasado, entonces hay que ir haciendo algunos cambios, ¿ya? Entonces sabemos que sí o sí, solo por edad, el gato sí va a tener algunas alteraciones relevantes, ¿ya? Entre ellas, la verdad es que no es tanto una patología, sino que podría ser quizás como una presentación clínica, ¿ya? Que es la sarcopenia. La sarcopenia es la disminución de tejido principalmente magro o de musculatura, ¿ya? Pero la sarcopenia es cuando no hay ninguna enfermedad asociada, ¿ya? Si hay una enfermedad asociada a, por ejemplo, esta baja de condición de masa magra, que es de musculatura, ahí nosotros hablamos de catexia, ¿ya? Entonces son diferentes conceptos. Sarcopenia es netamente asociada al envejecimiento natural del paciente felino, ¿ya? Y lamentablemente sí es muy frecuente. Si uno lo asocia como humanos, ¿ya?
gente de edad avanzada, los ancianitos, tienen menos masa muscular, ¿ya? Porque tiende a pasar esta sarcopenia y también pasa otro concepto que es fragilidad también, que es cuando se alteran como muchos componentes en su sistema, ¿ya? Pero recuerda, sarcopenia no hay ninguna enfermedad asociada y caquexia es cuando ya hay una enfermedad subyacente que nos indica que el paciente está perdiendo masa muscular o también peso por la enfermedad en sí. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué enfermedades pueden ser? Un hipertiroidismo, ¿ya? Enfermedades dentales, enfermedades renales, no sé, una neoplasia, y todas esas enfermedades son muy frecuentes en un paciente senior. ¿Ya? Entonces son cosas como súper interesantes, o sea, súper importantes de tenerlo siempre en consideración y entre nuestros prediagnósticos. Ya, por ejemplo, si en el examen yo les coloco qué enfermedades son frecuentes en un paciente, no sé, por 10 años, estas son las que yo les estaba comentando: hipertiroidismo, por ejemplo, enfermedad renal crónica, ¿ya? Son más frecuentes obviamente que en otras etapas de la vida. Obviamente igual, recordemos que la biología no es exacta, entonces un hipertiroidismo igual uno lo puede encontrar en un paciente más jovencito, ¿ya? La cardiomiopatía hipertrófica felina también uno lo puede encontrar en pacientes jóvenes, pero como por prevalencia están como más agrupadas en esta etapa de la vida de los gatitos, ¿ya? En la primera clase, recuerdan que les puse como un cuadro donde salían todas las etapas de vida y todos los exámenes que eran como súper obligatorios pedir. Eso siempre hay que tenerlo en consideración para futuro cuando ustedes vayan tomando como decisiones clínicas en relación al paciente que le lleven consulta por la edad solar, ¿ya? Y como les decía, aparte de, obviamente de esta condición de disminución de la masa muscular, también se genera como una disminución de la fuerza física de ese paciente, que van a observarlo como clínicamente, y la reducción de la actividad, como muchas veces incluso hasta con su entorno, con otros gatitos del hogar y también quizás con sus mismos tutores, ¿ya? Y la verdad es que no hay como la desventaja, que como les decía es como una presentación clínica más que quizás una enfermedad, ¿ya? No tenemos como algo objetivo para medirla, solo tenemos parámetros subjetivos hasta el momento, ¿ya? Y el paciente ya, por ejemplo, de 11 a 14 años o de mayor edad, obviamente va aumentando como esta pérdida de masa muscular, ¿ya? Y los gatitos geriátricos, como ya les decía, obviamente pueden haber enfermedades asociadas, pero ya ahí nosotros hablaríamos más de caquexia que de sarcopenia, ¿ya? Les dejé también como cada una de las definiciones, ya, pero es lo que ya les había comentado previamente, que también está el concepto de cáncer, porque obviamente en pacientes de edad avanzada también es importante como conocerlo, ¿ya? Y la fragilidad es como un conjunto de ambas estas cosas y como que se superponen. Pero el término como fragilidad se utiliza más quizás en medicina humana. Bueno, les voy a mandar un paper que es como de pacientes senior, muy bonito el paper, me gusta el mí, la verdad, ya, pero insisto, nunca es para que lo lean para las pruebas, sino que es netamente por si a alguien le interesa más el área, ¿ya? Y se describe que la fisiopatología, la verdad, no está como muy identificada, ¿ya? Pero se indica que la proporción de músculo que se comienza a destruir ya es mayor a la proporción de que se va regenerando, ¿ya? Entonces por eso obviamente va disminuyendo esta concentración de la masa muscular en el paciente. Clínicamente obviamente uno lo puede evaluar, ¿ya? Y como para contrarrestar esto, el paciente empieza a acumular más grasa en su cuerpo, ¿ya? Y por eso muchas veces el peso corporal va a ser exactamente el mismo que quizás antes teníamos. Por eso yo siempre les decía en semio, para mí el peso es un número. A mí no me sirve si solo ustedes lo pesan y me dicen, no, está súper bien. ¿Por qué? Porque tenemos que evaluar otras cosas que siempre lo hacíamos, que era la condición corporal, ahora por ejemplo la condición de masa magra, ya, porque el peso la verdad no nos va a indicar mucho si es que nosotros no examinamos al paciente y no lo palpamos. Ya, eso es esencial como para decirle al tutor si está bien de peso o no está bien de peso, ¿ya? Y aparte obviamente de este proceso de envejecimiento, también se describe que podría ser asociado a una disminución en la ingesta de proteínas también de los pacientes. Entonces ahí son dos cositas como importantes, pero el principal es el envejecimiento, naturalmente. Eso es lo que genera que los pacientes vayan perdiendo masa muscular. ¿Ya? Y los ciclos clínicos, la verdad, van a ir variando, pero todo es asociado como tienes menos concentración de musculatura, tienes menos como fuerza, muchas veces para muchas actividades que continuamente hacían. Incluso todos estos signos clínicos que les voy a mostrar como en la mayoría de las enfermedades son similares, la verdad. Al final como que están unidos todos estos signos, ¿ya? Y primero, lo que ya les decía, a la palpación, al examen físico, van a notar que en ciertas áreas específicas
va a haber menos masa muscular en comparación quizás en un paciente jovencito, en un paciente que no tiene ninguna condición, si pensamos en caquexia, ¿ya? También puede haber una debilidad generalizada, por ejemplo, si el paciente obviamente ya no tiene la misma fuerza para hacer las mismas actividades que tenía, y asociado a eso mismo, por ejemplo, puede empezar a cambiar su hábito, que no sé, ya no quiera jugar tanto como en el pasado, ya no tenga quizás interacciones muchas con el tutor, que quiera dormir más de lo habitual. Ya, obviamente acá también hay otros síndromes que son de gatito que no estaba en la programación, por eso no lo puse, ya, que es el síndrome cognitivo senil. Los gatos también le dan, ya, entonces también es, por ejemplo, un prediagnóstico para un hipertiroidismo, porque los gatos también empiezan como a cambiar la conducta, ya, por ejemplo, empiezan a vocalizar más, a entrar y salir de la casa, a comer continuamente porque se les olvida que hicieron eso. Ya, por ejemplo, yo también sospecho que mi gato tiene eso, porque entra 2 segundos y está adentro, o sea, sale y está después adentro. Recién salió recién. Ya, entonces también empiezan a generarse como estos, incluso a los perros también, pero los perros como más notorio. Ya, pero los gatos siempre hay que descartar primero hipertiroidismo, obviamente, porque son enfermedades que tienen signos clínicos similares. ¿Ya? O sea, también tienen polifagia, pero es netamente porque como se les olvida que comieron y vuelven a comer. ¿Ya? Y alteraciones también obviamente en la postura, van a notar quizás pacientes más psicóticos al momento quizás de caminar, ya pueden, por ejemplo, perder el equilibrio con facilidad, no sé, ya no se suben estructuras como antes, o tienen como más cuidado al momento de hacer algunos movimientos, entonces son cositas importantes, ¿ya? Obviamente también puede ser que esta pérdida de peso no incluya que esté disminuyendo el apetito. Ya ustedes están viendo que sigue comiendo igual, entonces eso es algo importante también para que lo tengan en consideración, quizás en comparación a otras enfermedades o a una caquexia que va a haber quizás una enfermedad más específica. Ya, como les decía, socialmente también pueden cambiar sus hábitos y puede haber como esta fragilidad generalizada que se comienzan como a generar otras alteraciones también a nivel de su sistema. Acá en estos gráficos, ¿ya? Lo que indican es, el primer gráfico indica como diferentes enfermedades, ¿ya? Enfermedades neoplásicas, renales, endocrinas, por ejemplo, ¿ya? Y si ustedes piensan, son enfermedades muy frecuentes de la edad, ¿ya? Y esas enfermedades, ese gráfico lo que indica es que 2 años y medio antes de la muerte de los pacientes, independiente de la causa asociada a estas enfermedades, ellos empezaban a disminuir de peso. ¿Ya? Entonces, si nosotros sabemos que un paciente tiene sarcopenia, sabemos que quizás lo más probable es que nos vaya a durar 5 años más. ¿Ya? Entonces, con los estudios que se han hecho, se describe que ya empiezan como 2 años y medio a 3 años antes de fallecer, empiezan a disminuir y a presentar sarcopenia. ¿Ya? El otro gráfico, que es como el de colores de barrita, ¿ya? Indica que los pacientes, la de abajo es la edad, ¿ya? Por ende indica que los pacientes de edad más avanzada tienen menos condición de masa muscular, ¿ya? Y es también lo que uno ve obviamente en el día a día. Igualmente, creo que una compañera la otra vez me mostraba un gatito de ella que tenía una edad bien avanzada, incluso más que el de mi gatito, y era gordito igual, ¿ya? Porque obviamente también puede pasar eso, que la obesidad también puede estar en pacientes de edad más avanzada, pero lo más frecuente tiende a ser esto fisiológicamente, ¿ya? Y en las fotitos, si ustedes ven, por ejemplo, son pacientes delgados, ¿ya? Pero si ustedes ven también, tienen como el pelaje feo, como el pelaje hirsuto, ya están como despeinados, porque obviamente también empiezan a generarse otras alteraciones, por ejemplo, el gatito de la imagen, solo es el mismo gatito la verdad, ¿ya? Pero el de la imagen tallada indica que es un paciente que tiene osteoartritis también. Y también obviamente hay enfermedades asociadas específicas. Sí, puede estar como incómodo. Sí. Mi gato también tiene osteoartritis. Es un caso. Les voy a contar cuando se me vaya el cine. Se va a notar. Sí, no creo que la vaya a ver. No, espero que no sea pronto, obviamente. Y la aproximación, yo lo puse como diagnóstico porque obviamente es como no tenemos algo certero para poder diagnosticar esto, no tenemos un examen para hacerlo. Entonces puse como una aproximación clínica que primero obviamente podemos pesarlo, ¿ya? Pero el peso vamos a hacerlo asociado a la condición corporal, que todos saben obviamente ya valor a esta altura porque ya pasaron todos senior, ¿ya? Y vamos a adicionar también la evaluación de la masa madre, que era lo que yo le conversaba en la primera clase de felinos. Igual está anotadita acá, ¿ya? Entonces esas 3 cosas a la vez nosotros las vamos a unir para llegar quizás a un consenso de quizás este paciente está cursando o no con una sarcopenia, una caquexia o netamente una disminución obviamente en la masa muscular, ¿ya? Porque recuerden,
En sarcopenia disminuye la masa muscular, pero para contrarrestar esa situación, el paciente aumenta de masa grasa, ¿ya? Entonces es importante eso porque quizás el peso, si ustedes solo evalúan el peso y nada más, sí, obviamente se pueden equivocar, ¿ya? Entonces siempre palpar a los pacientes, siempre realizar su condición corporal y de masa magra, ¿ya? Pero la grasa no voy a ver más en el abdomen, ¿no? Porque va a estar aumentando. Sí, a veces, claro, sí, se ven como abdomenes más pendulosos en esos animalitos. Sí. Y la condición de masa magra, entonces lo que nosotros evaluamos es como la capita de musculatura que los pacientes van a tener, ¿ya? Y esta se evalúa si por ejemplo no hay pérdida, el primer dibujito es que no hay ningún tipo de pérdida, si ustedes ven como el grosor, ya de tanto, está la piel, está la grasa, está la musculatura, está de un grosor adecuado la musculatura, no hay pérdida de musculatura por el momento, ¿ya? Después hay una pérdida leve de la musculatura, si ustedes van viendo, obviamente uno empieza a palpar con mayor facilidad las estructuras óseas, ¿ya? En comparación cuando nosotros es como más acolchadito si hay más grasa y si hay más musculatura, ¿ya? Lo otro importante es que hay ciertas zonas del cuerpo que tenemos que palparle al felino, por ejemplo a nivel de la cabeza, ¿ya? Vamos a palpar, ¿se acuerdan de la protuberancia occipital? ¿Ya? En gatitos que están, incluso en perros, en gatos que son más viejitos, se empieza a disminuir la grasita que hay en la zona y la musculatura que hay en la zona, entonces va a ser más palpable, ¿ya? Por ejemplo, también a nivel de las escápulas. Por ejemplo, yo le toco a mi gato y su espina se nota, la espina escapular. Y ahí es obviamente en un paciente que es de, no sé, 3-4 años, ustedes no lo van a palpar, a menos que tenga una condición y que esté muy delgadito, ¿ya? Pero en general no son estructuras que no se palpan porque alrededor hay mucha musculatura. Mi gato está como ideal para traerlo en esta clase, pero se me muere aquí. Sí, no, sí. Ahí se va el cielo inmediatamente. Y yo bromeo, pero el día que pase no estaré así obviamente. Y también a nivel de la columna, ya principalmente la columna lumbar y la pelvis. Ya son zonas como muy importantes de evaluar el tema de la grasa y de la musculatura, ¿ya? Entonces, si ustedes piensan, la condición corporal la podemos evaluar de 1 a 5 o de 1 a 9, dependiendo de la que quieran, la verdad, más están bien, ¿ya? Y la otra es como de 1 a 4, si lo pensamos. Igualmente, obviamente, como todo lo que es medicina siempre va avanzando, ¿ya? Hasta el momento no hay nada que nos indique así como con certeza y con objetividad que el paciente tiene o no tiene sarcopenia o caquexia, ¿ya? Pero yo encontré algunos estudios que utilizaban ecografía para poder evaluar como el grosor de las capas musculares, ¿ya? Hasta el momento sí no es algo como que se utiliza estandarizado, pero quizás a futuro se puede llegar a utilizar, ¿ya? Lo que hacían es utilizar 2 transductores para evaluar como el grosor de la capa muscular, ¿ya? A nivel de la vértebra, a nivel de la vértebra torácica 3, ¿ya? Y yo le pregunté a mi colega que se dedica al tema y me dijo, católogos. Yo digo, no le encuentro tanta lógica, claro. No hay una lógica como clínica, pero sí era como para estandarizar al final, como para tener algo más objetivo. Por ejemplo, la temperatura nosotros la tomamos con un termómetro. Ya son cosas como para ir objetivizando más que nada y que tengamos como todos la misma visión de las cosas. Porque yo siempre les digo, la condición corporal, una persona me puede decir 3 y otra 2, 5. ¿Ya? Porque es algo objetivo, no es algo, o sea, subjetivo, que es algo que nosotros estamos midiendo con algún tipo de instrumento. Entonces ese es el objetivo como del tema de la ecografía, ¿ya? Pero yo nunca he visto, solo encontré un paper que se hizo como una correlación y evaluaron que sí existe una correlación entre este grosor de la capa muscular y el peso y las otras características como subjetivas que los pacientes tienen. Y el tratamiento, la verdad, se basa en primero en entregar una dieta altamente digestible y que tenga alta energía, ¿ya? Como para contrarrestar esta situación que obviamente nos estamos enfrentando, ¿ya? Aparte de eso, obviamente, tiene que tener una elevada concentración de proteína, pero como yo les comentaba, en los pacientes renales puede ser que, claro, que sea más alta o también que sea de mejor calidad la proteína que nosotros le vamos a entregar a ese paciente, ¿ya? Y se describe que, por ejemplo, los gatitos normalmente tienen concentraciones como de necesidad de proteínas mucho más bajas que un paciente que ya tiene sarcopenia, que ya tiene caquexia. Entonces, a veces tenemos que multiplicarlo por 2, por 3 esos gramitos
para entregarle como adecuadamente esta concentración, ¿ya? Y también obviamente tenemos que hacer cambios a nivel como de medio ambiente del paciente, porque ya no es un mismo gato que puede saltar, que puede acceder a cosas con facilidad. Entonces también el pocillo de comida tenemos que tenerlo quizás más en altura, porque recuerden que está débil, ya este gatito no tiene la misma fuerza muscular. Entonces la idea es como hacerle lo más fácil su vida en esos momentos que ya obviamente ya no va a recuperar quizás en la condición del inicio, ¿ya? Y también obviamente tenemos que hacerle cambio, tenemos que quitar los estrés. En toda esta enfermedad la verdad es que es así, y tenemos también que hacer cambios de a poco. Porque recuerden que un gato con estrés, un gatito viejito, obviamente pueden desencadenarse de otras cositas, ¿ya? Y el cuadro que está arribita es asociado como a las concentraciones de proteína, de grasa, ¿ya? Y también de taurina, ya, principalmente para gatos, porque en perro eso no es así, ya asociado como a pacientes que ya tienen sarcopenia, que aquí sí salen las indicaciones de perrito y de gatito. Pero en los gatos obviamente al menos de proteínas mucho más. ¿Por qué? Porque los gatos son carnívoros estrictos en comparación al perro, ya es algo que uno tiene que tener en consideración. Y esto, como les decía, al final indica que necesitan los gatitos mayores concentraciones de proteína, ¿ya? Entonces necesitamos entregarle mayor cantidad y también que esta proteína sea de mejor calidad en comparación a quizás a la que dábamos antes. Acá también hay un cuadro resumen que sale lo mismo que ya les había explicado, pero también adiciona que podemos utilizar antioxidantes, por ejemplo vitamina E, para ayudar como a este proceso que fisiológicamente ya es degenerativo, ¿ya? También los omegas también se describe que sirve bastante como para estas situaciones. Y lo otro que también estos gatos a veces también tienen otras enfermedades, por ejemplo una enfermedad renal también se describe que tiene beneficio el omega 3 como un antiinflamatorio y antioxidante. El omega 3 no se confunde con el omega 6. No, porque el omega 6 es proinflamatorio, y este es antiinflamatorio. Por eso no se utilizan como en conjunto, sino que se utiliza solo el 3. Sí. Por eso el Super Pet creo que tiene 3 y 6, no, casi todos los colegas dejan como el de humano, que se llama Nutra Bebé, eso lo dejan. Sí. Porque no hay como de veterinaria específica. Y se dejan así como a permanencia. se calcula como una dosis. Sí, incluso tengo la dosis más adelante. Sí, voy a calcular también la dosis. ¿Ya? Y lo otro, por ejemplo, si vemos que el paciente está comiendo menos y que no tiene quizás ninguna otra condición, podemos igual utilizar los orexígenos, que son estos estimulantes del apetito, ¿ya? Incluso la mirtazapina en humanos también se utiliza, creo que es antidepresivo, entonces ayuda como a todo el tema de aumentar el consumo de alimentos, ¿ya? Entonces también nos ayuda, y los gatos renales sí le podemos dar mirtazapina, así que hay estudios, es seguro, solo que tenemos como que aumentar la frecuencia. Cada 72 horas, por ejemplo, en un gatito renal, que quizás en otro que le podemos dar cada 2 días o todos los días. ¿Ya? Y también acá está la parte de los omegas, ya está la dosis, y como les decía, también obviamente tiene como beneficios tanto a nivel renal, a nivel cardíaco, entonces nos ayuda para varias cositas. ¿Ya? Lo único quizás que puede ser incómodo es que no le gusta el gato, ¿ya? Porque igual creo que tienen un olor muy fuerte. Entonces, lo más probable es que a algunos no les vaya a gustar, entonces siempre hay que intentar, en gatos geriátricos, la verdad, no irnos como por la polifarmacia, utilizar como todo lo que al gato le pueda servir, porque si al gato le hace mal, la verdad es que tenemos que priorizar cuál es lo que es más fundamental para ese paciente, porque a veces queremos abarcar mucho, pero el paciente igual no va a aceptar todo, entonces siempre tenemos que priorizar. Lo mismo que yo les decía como en el complejo respiratorio felino, no vamos a dejar todos los fármacos, pero tenemos que ir priorizando los que sabemos que son más esenciales, ¿ya? En un gatito renal también, en un gatito renal, un gatito geriátrico en general, ¿ya? También podemos utilizar antioxidantes, como ya les había dicho, vitamina C, o sea, vitamina E, que ayuda también. Pero yo digo, la vitamina E es gigante para un gato, no sé si le gustará que le demos todos los días esa cápsula gigante, porque no hay de uso veterinario. Pero hay los como que los pinchan y les Sí, hay algunos que yo he visto que en el omega le sacan así, sí. ¿Creo que hay alguna razón o algo que pueda causarle como rechazo a algún tipo de medicamento? Es que es súper individual eso. Sí, eso es súper individual de los pacientes. Y hay gatos que, por ejemplo, no sé, por ejemplo, el tema renal, el alimento renal en sí es malo, y hay unos que les encanta y otros que lo rechazan inmediatamente.
Entonces es súper individual, tanto el perro como el gato. Después de eso, cuando están dándole una serie de fármacos, hay que ir descartando, Sí, quitando. exacto. Y hay que priorizar. Cuando es un paciente geriátrico, sí hay que priorizar los que son esenciales. Por ejemplo, si el gato tiene hipertiroidismo, tengo que priorizar eso antes que quizás un omega, quizás un multivitamínico, ¿ya? Por ejemplo, yo no soy mucho de multivitamínicos. No me gusta la verdad porque siento que a veces priorizando lo que sabemos que es esencial, el paciente responde súper bien, ¿ya? Pero en general yo no tiendo a utilizar mucho. Por ejemplo, quizás en esta etapa de la vida el Nutrabol es súper bueno en gatos. ¿Ya? Y son hartas los ml, sí que hay que darle. Me encuentro que es súper bueno ese como sustituto, es como nutricional, sí. Pero es bueno, ese yo sí lo usaría, pero así como las otras multivitamínicos de por sí no, a menos que sea estrictamente necesario. ¿Alguna pregunta de la parte de sarcopenia? Ya lo más importante es que recuerden que cuando hablamos de sarcopenia, porque ahí se caen con los conceptos. Ya, sarcopenia es que no hay ninguna enfermedad subyacente, y si yo hablo de caquexia, sí lo hay. ¿Ya? Entonces, otra enfermedad lamentablemente muy frecuente. No por el break. ¿A qué hora es el break? No, ya ¿Qué día hoy? Son las 11:30. Ya, Bueno, 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 Ya, sí, ya saben cómo sale. Ya veces sorprende. ¿A qué hora es el break entonces para ir ya? 11:50. Pero ya, no tengo. No, Ay, tanto va. Sí, la otra vez que se fue seguir. Sí, no puede ni siquiera ponerle por favor, porque no lo entendí. Pero está todo en la tía, Ahí le puse el 1.75. Sí. Ahí va a decir Está todo en la tía por lo que pregunto. Pero es que no me gusta, a mí me gusta escuchar. Sí, ya, Entonces, otra enfermedad que es muy frecuente es la osteoartritis, ya, en la cual es una enfermedad lamentablemente degenerativa y crónica de los pacientes felinos y que cada vez la verdad tiende a ser más frecuente, ya, porque por lo mismo que ya les comentaba, la esperanza de vida es mucho más alta en los pacientes, entonces obviamente vamos a tener más pacientes senior, geriátrico, quizás que ustedes van a llevar a consulta, ya. La incidencia se describe que puede ser desde 6% hasta un 91%, que si uno piensa es alto, ¿ya? Y esta condición lo que hace es generar alteraciones a nivel de las articulaciones sinoviales y genera un deterioro obviamente de estas estructuras, ¿ya? Y aparte de eso, también por ejemplo tenemos el concepto de enfermedad articular degenerativa, que también en algunos papers o en algunos libros también son como sinónimos. Entonces ahí también se describe que obviamente podemos hablar de espondilosis, que también es súper común a nivel lumbar, ¿ya? Pero es como que se unen esas dos aristas. Y la verdad que gran cantidad de animales que tienen esta condición, pero muy pocos también presentan sinología clínica. Yo creo que es por el mismo, por el gato. Los gatos esconden mucho más la sinología y cuando son quizás más evidentes, para el tutor ya son como más llamativas. Y la etiopatogenia se cree que puede ser una causa primaria, ya principalmente asociada quizás a alteraciones a nivel estructurales de las articulaciones, y también idiopática, que es cuando no se encuentra como la causa específica, se hace todo el examen y no encontramos una causa de por qué se está generando, ¿ya? Y también tenemos las causas obviamente secundarias. ¿Ya? Las causas secundarias podrían ser, por ejemplo, traumatismo, displasias de cadera, ¿ya? Por ejemplo, ruptura del ligamento cruzado. La verdad pueden ser muchas variaciones que pueden llevar que el paciente secundariamente genere estas condiciones y estas alteraciones. Y también se describe que, por ejemplo, las típicas actividades que ellos hacen de caminar, de saltar, porque recuerden que igual el gato, a diferencia del perro, es un animal cazador, ¿ya? Entonces esas actividades también pueden ir obviamente variando en el tiempo asociada a la edad. Y los signos clínicos, la verdad, son varios que pueden estar relacionados a la misma otra enfermedad, ¿ya? Son pacientes que, por ejemplo, tenemos signos clínicos que van a ser quizás más evidentes para los tutores en casa y otros signos clínicos que quizás pueden ser un poco más evidentes para nosotros en el examen físico, ¿ya?
por ejemplo, vamos a comenzar a notar que el paciente ya disminuyó su nivel de actividad, lo mismo que ya le había conversado anteriormente, quizás ya no juega tanto, permanece más tiempo dormido, ya en comparación al pasado, se queda incluso, por ejemplo, en una sola posición quizás al dormir, no se mueve mucho, o quizás durante todo el día duerme en una sola parte, en cambio en el pasado quizás ya también era dormilón, pero iba cambiando, rotando como los lugares, ya esas son cosas como importantes. Lo otro que también, y la verdad es que fue uno de los signos clínicos que a mí me desencadenó hacerle radiografías a mi gato, que mi mamá lo odiaba porque orinaba todas las partes, casi lo quería matar. Y claro, era su condición de osteoartritis. Yo le hice la radiografía y tenía una espondilosis súper avanzada. En cambio, él fue solo la signología que encontró al inicio. Empezó a orinar otras partes, empezó a orinar muchos lugares de la casa. Ya, por ejemplo, son gatitos que a veces van a su arenero a defecar y hacen afuera. Y ella es como, pucha, si estabas ahí mismo, ¿por qué lo hizo ahí? Es raro. Entonces van cambiando como esos hábitos de la rutina en la micción, en la defecación, porque a veces el tipo de quizás de arenero que ustedes tienen le duele, por ejemplo, porque es muy alto, ¿ya? O está en una zona que es muy alta también, o es muy incómoda para el paciente. Entonces son cosas pequeñitas que nos tienen que ir sumando como signos clínicos, ¿ya? Como les digo, yo al menos mi experiencia mi gato empezó a mostrar signología clínica solo así, empezó a orinar otras partes que él no lo hacía. Yo antes le tenía como arenero afuera porque mi patio está cerrado, entonces él salía solitos y después tuve que ponerle una arenera dentro de la casa. Y ahí se solucionó, nunca más orinó otras partes. La verdad que orinaba las camas de mis hermanas, de mis sobrinos, la ropa, sí, mi mamá ya los odiaba. Yo no, obviamente nunca lo vi. Y también puede ser como que el gato, por ejemplo, uno está manipulándolo, está jugando con él y quizás, no sé, vocaliza y se va, se arranca. ¿Ya? ¿Por qué? Porque quizás el cariño que nosotros le estábamos haciendo, el juego que le estábamos haciendo, le incomodó, le dolió. Y incluso los gatos cuando les duele algo como que se asustan y se van. Ya no es como que se quedan en el mismo lugar muchas veces. Entonces también son cositas que los tutores pueden asociarlas a otras situaciones, obviamente, pero si nosotros vamos como uniendo estos signos clínicos, quizás podemos llegar como a qué exámenes vamos a solicitar. Ese es la verdad mi objetivo como en las clases, ¿ya? Y otra cosa muy característica es que los gatos ya no se comienzan a acicalar como antes, ¿ya? Si ustedes ven, por ejemplo, yo le preguntaba a su compañero que tenía una gatita que tuvo un problema osteoarticular, si por ejemplo empezó a presentar motitas, ¿ya? Los gatos a nivel lumbar ya no empiezan a acicalarse como antes. ¿Por qué? Porque les duelen esas zonas. Entonces obviamente no van a acicalarse un lugar que saben que si lo van a hacer va a generar dolor. Ellos empiezan a evitar situaciones, ¿ya? Y entre eso empiezan a evitar las zonas dolorosas y empiezan a botarse el pelito. Quizás antes no tenían así el pelito y de la nada comienzan. Mi gato ahora está todo pelado porque le tuve que sacar todas las motitas que tenía. Parece cualquier cosa, como que tuviera tiña quizás. Bueno, yo le depilé las partes que tenía sus motitas, ¿ya? Entonces son cosas también importantes que el tutor quizá diga, bueno, antes nunca había tenido motas en su vida, quizás un gatito de pelo largo, por ejemplo, y ahora sí. Ya así como de, no sé, de un mes a otro empezar a botarse el pelito, entonces son cosas importantes. Lo otro que también puede pasar es que quizás no eviten acicalarse esas zonas, pero que se laman con mayor frecuencia esas zonas dolorosas. Ya también pueden pasar ambas situaciones, la verdad, y tener como un lamido más compulsivo de esas áreas, como que constantemente se están acicalando en esas zonas porque les duele. Y los perros hacen harto eso. Cuando algo les duele también tienden como a autotraumatizarse. Los gatos, la verdad, nunca les había comentado también, a veces asociados, por ejemplo, a heridas o a dolor severo, ellos también se empiezan a automutilar. Ya una vez a mí pasó cuando mi gatito tenía como 2 años y tuvo un absceso en la patita y de la nada yo vi que se había comido una gran cantidad de su miembro. Y así como, pero nunca había visto eso y claro, pues ahora lo entiendo porque son como sus formas, como les duele tanto que ellos comienzan a automutilarse. O por ejemplo las hembras cuando tienen gatitos, muchas veces también se los comen, ¿ya? Pero a veces porque, por ejemplo, lo están como lamiendo y como que es tan compulsiva esa situación y que se los empiezan a comer. No sé si han visto, por ejemplo, experiencias de gatitos que estaban bien y después aparecen sin una manito, sin un miembro, sí, porque la madre se los come. Entonces también son cositas como que hay que estar pendiente. Por ejemplo, si ya vemos que una hembra felina no es buena madre, quizás hay que quitárselo y hay que evaluar. Y otra cosa asociada a esto mismo, al dolor, al tema degenerativo y todo, obviamente que son gatitos que ya empiezan a tener uñas como más gruesas,
porque ciertas posiciones a ellos les incomodan. Entonces no se van a parar arriba de un rascador o del sillón a rascar, porque eso obviamente genera fuerza, es porque obviamente les duele, ¿ya? Y son uñas mucho más gruesas. En pacientes geriátricos, ustedes van a notar que incluso al cortar las uñitas cuesta más, porque ya no son los mismos tipos de uñas cuando son más jovencitos, ¿ya? Entonces también es importante. Y por ejemplo acá hay un diagrama, por ejemplo que en la primera fotito vemos que el gato que está saludable no va a pensar y va a llorar y se va a tirar desde la mesa. En cambio, el que ya tiene artritis, obviamente lo más probable es que utilice quizás otro no sé, una silla o algo para llegar a tirarse ahí y después llegar al suelo, no directamente hacia el suelo desde la mesa. Como que lo piensan mucho más. Incluso si uno empieza a ver la actitud de estos gatos, es como que ellos no hacen las cosas inmediatamente, como que lo hacen y como que muchas veces evitan hacerlo y después, me imagino, no sé, lo pensarán o algo y recién lo vuelven a hacer. ¿Ya? Entonces son cositas importantes. Por ejemplo, el tema de los juegos, quizás antes, no sé, había un rascador que le gustaba mucho y de la nada como que ya no lo pesca, ya no juega con él o quizás está más dormidito en esa zona. Entonces son cosas pequeñas que son los tutores los que ven, nosotros no lo vamos a ver en consulta. Ya el tema de las escaleras, ya evitan, incluso hay muchos gatos que evitan subir escaleras, ya no lo hacen, ya, entonces también hay que estar como pendiente con eso. O cuando lo hacen, van haciéndolo como se describe como un saltito de conejo, ya, porque las patitas de atrás van como saltando, la verdad, como para contrarrestar como esta debilidad que ellos tienen. ¿Ya? Y también, como les decía, ellos piensan más al momento de quizás tirarse de superficie más alta. Entonces son cositas como que al tutor quizás no les llama la atención como en el día a día, pero si uno se los empieza a preguntar, es más probable que digan, ah, claro, pues a mi gatito le pasa eso y todo. Y en consulta, la verdad, lamentablemente nosotros tenemos un desafío bastante grande, ¿ya? ¿Por qué? Porque la mayoría de los cambios pasan más como a nivel en la casa, ¿ya? Entonces ahí es esencial la anamnesis que ustedes van a hacer. Incluso existen unos cuestionarios que cuando los pacientes tienen como enfermedades crónicas, uno le manda como ese cuestionario antes al tutor, ¿ya? Y él va como chequeando las cosas que sí, que no, y se lleva como un puntaje y ya en consultas ya se lleva como con esa información. Entonces ya sabemos, ay, al gatito sí le están pasando estas cosas, porque antes el tutor como que no le llamaba la atención a menos que nosotros se lo preguntemos, ¿ya? Y en el examen físico, la verdad que lamentablemente, si ustedes piensan, nosotros si evaluamos la marcha en un perro, el perro podemos, ¿ya? Pero el gato cuando llega a consulta, generalmente es muy difícil evaluar la marcha, casi imposible en muchos pacientes. Uno, por ejemplo, como que se agachan, andan como sigilosos y obviamente ya ahí no es la misma marcha que tienen en casa, o se esconden o no se mueven, se quedan intactos ahí en el mismo lugar donde están, o se esconden. Por ejemplo, si tienen un lugar para esconderse, el gato se va a esconder. Son muy poquitos los que van a poder ustedes quizás evaluar la marcha al nivel de la misma calidad de marcha que tienen en casa. Y entonces hay que también estar pendiente de eso. ¿Cómo nosotros podremos como contrarrestar esa situación? Es que el tutor nos entregue videos. ¿Ya? En estas enfermedades, por ejemplo, es súper importante decirle al tutor, escucha, lo puede grabar en casa para evaluar cómo están estas cositas, o cuando sube a la cama, por ejemplo, ¿ya? Entonces, porque en consulta puede que ustedes lo revisen y no encuentren nada. ¿Por qué? Porque recuerden que el gato esconde su signología clínica, ¿ya? ¿Puede haber dolor? Sí, porque obviamente es una condición súper dolorosa, ¿ya? Pero muchas veces hay más como cambios conductuales asociados al dolor, no netamente dolor, ¿ya? Y lo otro que en estos casos, si ya tenemos como este historial clínico que el paciente podría estar manifestando esto, tenemos que ser cautelosos, tenemos que ser como muy sutiles con el examen físico también. Ya no vamos a llegar y subirlo con, bueno, nunca lo vamos a hacer así en un gato, ya siempre tenemos que ser lo más suavecito, lo más amigable posible, pero la idea es no llegar inmediatamente y enfrentarnos como a un examen clínico quizás con mucha fuerza, por ejemplo. Hay que medir la fuerza, obviamente, tenemos que ser suavecitos al momento de revisarlo, ¿ya? Y lo otro importante es que, por ejemplo, como por frecuencia tienden a haber muchas condilosis a nivel lumbar, ¿ya? Quizás vamos a revisar esa zona, pero quizás va a ser la última que vamos a revisar, ¿ya? ¿Y por qué? Porque obviamente hay que intentar evitar como el dolor constante o al inicio del examen físico, siempre revisar como lo más doloroso al final, ¿ya? Lo otro, por ejemplo, que van a notar esto, las motitas, van a notar quizás otras cosas al examen físico, el pelaje como hirsuto, diferente, entonces son cosas como que nos van llamando la atención para ir sumando. ¿La espondilosis es algo lumbar?
Es la La más mayoría común, de- sí. En gatos al menos es la más común. Tengo igual una fotografía de radiografía, ¿ya? Entonces puede que el examen clínico, igual un paciente ustedes no encuentren ninguna signología clínica, pero no nos quiere decir que, por ejemplo, si el tutor ya nos dio indicios de que ustedes no le vayan a pedir, por ejemplo, radiografías, ¿ya? Porque a veces el examen clínico puede que no encontremos nada. Diga. No, que también tengo con el espondilosis, uno puede como sospechar los espondilos solamente para... Claro, al nivel lumbar y palpando como paravertebral, ¿ya? Y ahí ¿qué pasa? Los gatos ponen como una postura diferente y también hay hiperestesia. Lo que hacen también es mover como la piel de la zona, ¿ya? Y muchas veces vocalizan también o maullan un poquitito. Pero sí, en general ¿Y puede uno también ver alguna relacionado con la alteración. edad del paciente? en este Sí, caso? sí, obvio, está súper asociado la verdad a la edad el tema de la espondilosis realmente. Y siempre obviamente minimizar el estrés en estos pacientes. Ya acá les dejé como los típicos cuadros resúmenes ya de como los signos clínicos, ya que ustedes van a encontrar en un paciente que tenga estas enfermedades y como ya les decía, van a haber alteraciones en la movilidad, obviamente puede haber dolor, pero pueden haber pacientes que no manifiesten dolor, entonces tampoco es como un signo clínico tan característico de la condición. Ya yo creo que es más común lo que les comentaba, como cambios en casa, que el tutor pueda ver, que la idea es que les pueda mandar videos muchas veces, ya, y lo otro, el tema como a nivel de pelaje. Ya van a notar quizá un pelaje más feo a nivel lumbar, más motitas que antes no tenía el paciente, que si ustedes lo evalúan como acicalándose, quizás va a evitar acicalarse esa zona, o incluso a veces cuando se acicalan zonas dolorosas igual maullan, como un maullido diferente. Lo que estamos relacionados con más hallazgos. Sí, sí, es que si uno lo piensa, la anamnesis es esencial. Bueno, siempre les digo lo mismo porque siento que en la mayoría de las enfermedades, si no hacemos una anamnesis, se nos van a pasar muchas cositas. Y acá, por ejemplo, en la primera fotografía, el gatito está sentado, pero si ustedes ven, tiene extendidos sus miembros. Ya está como, incluso la marcha de estos pacientes es como más tiesa. Ya como que los miembros no los tienden a flectar. Son mi gatito, escucha, no lo he grabado cómo camina, pero sí, él camina como con los miembros posteriores muy tiesos, por ejemplo, ya porque obviamente hay que evitar generar estos movimientos de articulaciones porque les tiende a doler más, ¿ya? El segundo es una feca, si ustedes ven, al ladito como del arenero, ya, uñas mucho más largas, y ya después, por ejemplo, son alteraciones del pelaje, ya. Es un pelaje diferente, está más feíto, entonces son cosas como también relevantes. Lo que sí, en la osteoartritis también ustedes pueden encontrar pacientes que sean obesos, ¿ya? No solo que sean delgados, sino también tenganlo en consideración, ¿ya? Porque no es solo como de una etapa de la vida, recuerden que todas las enfermedades pueden ir variando. Y si el paciente tuvo, no sé, un trauma en el pasado de joven, sí les puede generar una osteoartritis, no sé, pues 2 o 3 años después, ¿ya? Entonces no quiere decir que solo los pacientes viejitos los tengan. Y acá nuevamente les dejo como signos clínicos, pero asociados a cosas que pueden evaluar como en casa, que pueden ver cambios en casa y cambios obviamente muchas veces como el examen físico. ¿Ya? Profe, ¿y esto también es como congénito? O sea, si por No, ejemplo, no es degenerativo solamente. Como cuando ya se instaura, no va a cambiar la situación crónica. Sí, pero no, eso es bueno, la verdad. Y la verdad es que obviamente estas condiciones generan dolor crónico. ¿Ya? Entonces, al generar dolor crónico también estamos como asociados a estreptoquexia, sarcopenias, porque también empieza a disminuir la masa muscular de los pacientes, ¿ya? Empieza a disminuir la masa muscular y empieza también a disminuir, por ejemplo, la actividad física de ellos asociado a eso. Si ustedes piensan lo que les expliqué en sarcopenia y artritis, son los mismos signos, la verdad, son muy similares y obviamente pueden estar las dos cositas juntas, pero yo puedo tener también un paciente obeso con esta artritis, ya para que no piensen solo que son los pacientes más delgaditos, ¿ya? Y obviamente se va reduciendo la movilidad y los pacientes tienen signología asociada a eso. El diagnóstico, la verdad es que como les decía, hay muchos cuestionarios, incluso hay cuestionarios que están validados como a nivel internacional. Por ejemplo, bueno, yo siempre cuando hago las clases pienso como en temas de tesis, yo siempre les digo. Ya, por ejemplo, uno podría hacer una tesis en base a hacer encuestas, pero con estos cuestionarios que ya están validados, ¿ya? Por ejemplo, hoy en día les voy a mostrar después que hay un fármaco que se utiliza hoy en día para la artritis que llegó el año pasado, ¿ya?
En diciembre cumplimos que llevo un año acá en Chile, entonces pues, imagínense, hacer una tesis de pacientes que estén con este fármaco, entonces que el tutor haga este cuestionario antes del fármaco, por ejemplo, y después del fármaco. Son cosas muy interesantes así. Siempre pienso en cositas así. ¿Ya? Entonces el diagnóstico, obviamente el examen físico sí es importante hacerlo, pero puede que no encuentren nada, ¿ya? Pero ahí tenemos que correlacionar sí o sí con la historia clínica o con la anamnesis que ustedes van a hacer, ¿ya? Y como les decía, si uno tiene tiempo y todo eso, hasta antes le puede mandar como estos cuestionarios a los tutores para evaluar si hay estos cambios y ya llega a la consulta y se conversa más la situación, ¿ya? También obviamente la idea es hacerle radiografías, ¿ya? Pero sí se describe que si uno, por ejemplo, solo ya tenemos estas indicaciones que hay cambios a nivel, no sé, examen físico, hay cambios en casa, nosotros ya podemos empezar a dar manejo del dolor, ¿ya? Porque obviamente el paciente ya está comprometido, ¿ya? Lo ideal siempre es tomar radiografías para evaluar como la gravedad también de la situación y la localización, porque ellos pueden tener focos de osteoartritis en diferentes partes de sus articulaciones. No solo en una. La más común, al menos espondilosis, es a nivel lumbar, pero ahí les tiende a doler demasiado, la verdad. Yo creo que esa es como la más complicada, ¿ya? Y en los cuestionarios es preguntar las cositas que ya les había dicho, así como si se baja de la cama, si le cuesta no, si, por ejemplo, no sé, al comer, el plato de comida si está en el suelo le incomoda, todas esas cositas nos van ayudando como para ir preguntándole a usted. Y en la radiografía lo que nosotros vamos a evaluar, la verdad, primero son osteofitos. Sé que aún no han pasado imágenes y que después lo voy a extender un poquito más, ¿ya? Pero a mí sí me importa como que sepan qué características van a encontrar, ¿ya? Porque obviamente son cositas que igual yo puedo preguntar, ¿ya? También obviamente podemos ver alteraciones a nivel de los bordes, por ejemplo, los osteofitos son protuberancias óseas, principalmente en los bordes de algunos huesos, ¿ya? Y los entesofitos principalmente son también protuberancias óseas o mineralizaciones óseas, pero principalmente en tejidos blandos. ¿Ya? Esa es como la diferencia entre uno y otro, ¿ya? También podemos tener estas mineralizaciones de tejidos blandos que a la radiografía vamos a ver más blancos ciertas estructuras que naturalmente no deberían estar más blancas, porque en el tejido blando nosotros no lo evaluamos, como ligamentos, tendones y cosas así, ¿ya? Y también va a haber un aumento en la opacidad ósea al momento de tomar una radiografía. Se describe que, por ejemplo, hay ciertas zonas que son más comunes que tengan estas condiciones, ¿ya? Está el codo, la rodilla, el hombro, el tarso y el callo. Se describe como a nivel como de osteoartritis en sí, no tanto espondilosis. ¿Ya? Acá, por ejemplo, se observa en la imagen D, ¿ya? De la primera acá, por ejemplo, en este pedacito, ¿ya? Que hay, por ejemplo, estos sobrecrecimientos óseos, ¿ya? Y, por ejemplo, acá, ahí también hay un sobrecrecimiento óseo, ¿ya? Y si ustedes ven, son como muy pequeñitos, ya quizás en caballos se tienden a ver como mucho más porque son especies mucho más grandes, ¿ya? Pero lo que vemos son eso. Acá, por ejemplo, la espondilosis. Ustedes lo ven, está súper deformada la vértebra ya. Y ahí está la más común que a los gatitos les pasa, a nivel lumbosacro, ¿ya? Y eso tiende a doler mucho, demasiado. Yo siento que esa es la que les duele más, incluso mi gatito este es la que tiene. Sí. Incluso, por ejemplo, sí, exacto, sí. Por ejemplo, esta, lo que decía la compañera, tiende a estar correlacionada también a pacientes que les cuesta mucho defecar, y al momento incluso de defecar ponen una posición mucho más como se demoran más, la verdad, son fecas incluso mucho más, claro, son fecas como no tan, o sea, son como más secas, ¿ya? Porque si uno la ve, hay cierto grado y en ellos se hace como más deshidratada la feca, les duele mucho, les incomoda y a veces evitan defecar y cuando lo hacen ya tienen gran cantidad también de fecas. Ahí lo que nosotros podríamos utilizar es que les conversaba como en renales, ¿ya? Que podemos administrar el polietilenglicol, ¿ya? O el macrobol también, que se llama el nombre comercial, y nos ayuda a que el gatito ya pueda defecar con mayor facilidad y obviamente con todo el manejo de dolor. Nos dimos cuenta. Salve.